Cuando empecé a trabajar en el manicomio, yo todavía creía que todo tenía una explicación lógica. Había escuchado historias, por supuesto, que las puertas se cerraban solas, que se oían pasos en los pasillos, cuando todas las celdas estaban bloqueadas, que en las cámaras de seguridad se veían sombras donde no había nadie. Pero uno aprende que en esos lugares el miedo se vuelve una rutina, que si te dejas afectar por cada ruido raro, no aguantas ni una semana. Yo era el encargado del área de seguridad nocturna. Tenía acceso a las cámaras, a los expedientes y a todas las llaves. Mi labor era sencilla en teoría: echar rondines, reportar incidentes y cuidar que ningún paciente escapara y que nadie del exterior se metiera donde no debía. La noche que todo empezó era como cualquier otra noche. Eran casi las 2 de la mañana y el sistema de calefacción hacía ese zumbido constante que se mezcla con los susurros de los pacientes que nunca duermen del todo. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando, pero todos ya estábamos acostumbrados. Estaba en la sala de monitores, tomando café frío, cuando uno de los guardias nuevos, Rodrigo, entró con la cara pálida. ¿Viste eso?, me preguntó, sin siquiera saludarme. Le pregunté que qué cosa. Él se sentó junto a mí y señaló la cuarta pantalla de la fila superior. Correspondía a la ala norte, zona que estaba clausurada desde hace años atrás, por un incendio que nunca se explicó bien. Oficialmente, daños estructurales. Extraoficialmente, todos sabíamos que algo había pasado allí. Retrocedí la grabación unos minutos antes, a la 1:46 con 23 segundos. El pasillo estaba vacío, parecía solo iluminado por la pantalla. Retrocedí la grabación unos minutos antes, a la 1:46 con 23 segundos de la mañana. El pasillo de la ala norte estaba vacío, iluminado por una luz amarillenta. Pero solo 2 segundos después, un leve cambio en la sombra del fondo. Y solamente 3 segundos más tarde, la figura de una niña de no más de 10 años, cruzando por el pasillo, con un vestido blanco que le llegaba hasta las rodillas. No miraba la cámara, caminaba despacio, estaba descalza, con su cabello lacio cayéndole por la cara. En cuestión de segundos, desapareció por el costado derecho, justo donde, en realidad, había una puerta sellada con cadenas y un candado oxidado. Detuve la grabación. Sentí un escalofrío que no pude justificar con nada lógico. ¿Quién está haciendo bromas con el sistema? Nadie, dijo Rodrigo. Yo estuve allá hace media hora. Esa ala sigue cerrada. Está igual que siempre, con polvo, escombros, telarañas. Nadie entra ahí. Quise pensar que era una edición, un archivo sobrepuesto, una broma de mal gusto, pero el sistema no permite ese tipo de modificaciones en tiempo real. Además, ¿para qué hacerlo a esas horas, cuando casi nadie estaba mirando? De haber sido solo una aparición, quizás lo habría dejado pasar, pero al revisar las grabaciones de días anteriores, encontré el mismo patrón, esa niña apareciendo a distintas horas, siempre en el mismo pasillo, siempre caminando descalza, siempre con el mismo vestido sencillo. A veces se detenía por unos segundos y parecía girar la cabeza hacia donde estaba la otra cámara, que llevaba años fuera de servicio. Esa noche me fui a mi casa con un peso raro en el pecho. No se lo conté a nadie más.
En los manicomios, cuando empiezan a correrse rumores, los pacientes lo absorben todo, y no quería alimentar la paranoia. Una semana después, el director del hospital me pidió que lo ayudara con una revisión de archivos. El Ministerio de Salud estaba exigiendo nuevas auditorías y necesitaban asegurarse que todo estuviera en orden. Te encargo especialmente los expedientes antiguos, los que están almacenados en la sala de archivos B, me dijo. Hay cosas que nadie ha tocado desde los 80, o de pacientes que ya no aparecen en el sistema. Sepáralos, por favor. La sala de archivos B estaba en el piso inferior, casi en el corazón del edificio, lejos de las zonas de los pacientes. Era un cuarto frío, con olor a papel húmedo y a polvo. Las carpetas se apilaban en estanterías metálicas que chirriaban con solo tocarla. Encendí una luz amarillenta y comencé a revisar fila por fila. Cada expediente tenía una ficha, un nombre, una edad, un diagnóstico, una fecha de ingreso, su estado, traslado, alta o fallecimiento. Todo estaba en orden, dentro de lo que me podía esperar, hasta que llegué a un estante sin clasificación, al fondo del cuarto. Allí había cajas de cartón sin rotular. Al abrir la primera, el polvo me hizo toser, y dentro encontré carpetas viejas, algunas importadas. En la tercera carpeta leí un nombre que reconocí de inmediato, aunque nunca lo había visto antes. Por privacidad, no lo comentaré. Solamente diré que es la paciente desconocida, código 043B. No tenía apellido, no tenía una edad exacta, solo una anotación en bolígrafo, aproximadamente 10 años. La foto pegada en la esquina superior me hizo que se me helara la sangre. Era la misma niña de las cámaras. La imagen estaba un poco quemada por el tiempo, pero se distinguían sus rasgos, su cabello lacio, largo, y su rostro serio, de ojos grandes y oscuros. Llevaba un vestido claro, no tan blanco como en los videos, pero claramente era el mismo estilo. Bajo la foto, alguien había escrito: no debe figurar en los registros oficiales. Tragué saliva. Esa frase era una orden, no una nota. Al principio pensé que era un caso de abuso, de esos que se manejan con vergüenza y secretismo en instituciones viejas. Pero el expediente no tenía diagnóstico, no tenía una fecha de ingreso, ni nombres de familiares, solo observaciones sueltas, anotadas con distintas letras y diferentes tintas, como si varias personas hubieran intervenido a lo largo de los años. Pasé la primera hoja y decía: la niña fue traída por un sacerdote del pueblo. Dice que no es un paciente, es un problema de otra naturaleza, y aún así la mantienen en la sala roja, aislada del resto. Llora por las noches, pero cuando alguien se acerca, se queda completamente callada. Había otra anotación más abajo que decía: se reporta que la niña no come frente a nadie. Los alimentos desaparecen de la bandeja, aunque por la cámara no se registra movimiento. No parpadea durante horas. Cuando las luces se apagan, se escucha que canta algo en un idioma que no reconozco. Volví a sentir ese escalofrío que me subía por la nuca. La siguiente hoja estaba parcialmente arrancada, pero se alcanzaba a leer:
El personal de la noche se niega a acercarse a la sala roja. Dicen que ven sombras debajo de la puerta y que la niña se asoma por el vidrio, aunque la habitación esté completamente oscura. Otra anotación, fechada años después. La niña no envejece. No sé cómo explicarlo. Las fotos tomadas con 10 años de diferencia parecen del mismo día. Nadie se atreve a hablar de esto con la administración. Se ordena suspender cualquier registro visual. Mis manos comenzaron a temblar. No solo era una historia vieja, algo de eso seguía vivo en el edificio. Y yo lo había visto en las cámaras sin saberlo. Seguían varias páginas, cada vez más desordenadas, algunas manchadas con algo oscuro, como si alguien hubiera derramado tinta u otra cosa. En una de las últimas, el tono cambiaba. La letra era más torpe, marcada, como escrita con prisa. La sala roja fue sellada. La niña no estaba adentro cuando lo hicieron. Nadie la vio salir. Desde entonces, algunos dicen verla caminar por los pasillos clausurados. Escuché al doctor discutir con el padre. Decían que ella se quedó pegada al lugar. Me quedé quieto por varios segundos, escuchando el zumbido lejano del sistema de calefacción. Yo conocía al doctor. Llevaba años en el manicomio, pero esos registros estaban fechados mucho antes de que yo empezara a trabajar ahí. Aún así, su nombre aparecía. Cerré el expediente, pero ya era demasiado tarde. Algo en mí había cambiado. Había cruzado una línea invisible, la de la ignorancia. Esa noche volví a la sala de monitores con una obsesión: encontrarla de nuevo. Las cámaras de la ala norte seguían funcionando, pese a que oficialmente no tenía sentido, porque esa zona estaba clausurada. Nadie le había dado el trabajo de quitarlas. Revisé las grabaciones en vivo. El pasillo se veía vacío, iluminado solo por una luz al final. Miré el reloj. Eran las 2:13 de la madrugada. «¿Buscas a tu novia?», bromeó Rodrigo desde la puerta. Me dijo que hoy andaba muy metido en esas cámaras. Yo ni siquiera le respondí. Retrocedí los videos, los adelanté. Me detuve en ciertos puntos donde me parecía ver algo en las sombras, pero nada claro. Unos 5 minutos después, la imagen se distorsionó. Fue tan leve que, de no estar casi pegado a la pantalla, no lo habría notado. Un parpadeo. El ruido blanco de la señal subió unos decibeles y de pronto, allí estaba. La niña caminaba de nuevo por el pasillo, esta vez más cerca, casi de delante de la cámara. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero su postura no era la de alguien perdido. Caminaba con seguridad, como quien conoce cada centímetro del camino, y se detuvo justo frente a la cámara. Levantó la cabeza, y aunque el cabello todavía le cubría gran parte de la cara, pude ver la curva de una sonrisa que no era de una niña. No sé cómo explicarlo. No era una sonrisa alegre, ni triste. Era consciente, como si supiera que yo la estaba mirando. En la pantalla, su rostro apareció varias veces. En la pantalla, su rostro pareció acercarse un poco más, aunque la cámara no se movió.
Yo me incliné hacia atrás, con el corazón golpeándome en el pecho. Y entonces, una de las pantallas inferiores, la que no funcionaba desde hace años, se encendió sola por un segundo. Mostró un fragmento de una habitación que yo reconocí de inmediato. Era la sala roja, con paredes de azulejo, una camilla en el centro con correas desabrochadas, colgando por los lados, y en una esquina, un pequeño sillón viejo. La imagen duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para ver que alguien estaba sentado ahí. Rodrigo dio un salto y me gritó que si había visto eso. No me dio tiempo de responder, pues todas las pantallas parpadearon a la vez, como si hubieran recibido una descarga. Cuando se estabilizaron, el pasillo de la ala norte volvió a estar vacío. Esa fue la primera noche que yo consideré en renunciar. Pero no lo hice. En vez de eso, cometí el peor error. Volví al expediente. Los días siguientes lo leí una y otra vez, memorizando detalles, cruzando fechas, comparando nombres. Encontré referencias cruzadas en otros archivos. Un enfermero que hablaba, la que no sale en la lista. Una nota marginal sobre esa niña que trae el padre. La de la sala sin registro. Un reporte de una monja que aseguraba haberla visto caminar por la capilla a la medianoche. Finalmente, en la última página, casi al reverso, había una anotación que no había visto antes. Quizá porque estaba escrita de un lado, con otra tinta, con una letra más pequeña, y decía: quien lee esto, no siga buscando. La niña se alimenta de atención. Mientras más intente definirla, más presente se hace. Por eso, los registros fueron ocultados, y por eso la sala roja se cerró. Si conoces su rostro, si la has visto en las cámaras o en los pasillos, ella ya sabe quién eres. La frase me dejó sin aire. Recordé la sonrisa frente a la cámara, cómo apareció acercarse, cómo encendió la otra pantalla, solo para mostrarme su sala. Cerré el expediente con una brusquedad. Lo guardé en la misma caja donde lo había encontrado y le puse otras para no verlo más. Yo pensé que con eso bastaría, que esconder el archivo bastaría para apagar lo que ya había despertado. Pero el manicomio tenía otros planes. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda, pasé frente a la puerta de metal que llevaba a la ala norte. Nadie tenía que pasar por ahí. La cadena y el candado seguían puestos. Pasé de largo, aunque una parte de mí quería comprobar que todo siguiera igual. Al volver por el mismo pasillo, me detuve en seco. El candado estaba abierto y la cadena colgaba floja. No escuché pasos, ni golpes, ni voces, solo un silencio más denso, como si al otro lado de la puerta el aire fuera distinto. Saqué mi linterna con la mano temblorosa, empujé la puerta despacio. El chirrido del metal se clavó en mis nervios. El pasillo de la ala norte olía a humedad, a viejo, a algo más que no supe nombrar. El piso estaba cubierto de polvo, pero mis pasos no dejaban huellas. Eso me pareció imposible,
Apunté la luz hacia adelante, reconociendo fragmentos que había visto tantas veces en las cámaras. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, más oscuro. Llegué hasta donde debería estar la puerta de la sala roja. No tenía un letrero, solo un rectángulo que era de metal. Era más opaco que los demás, con marcas de golpes antiguos. Lo lógico habría sido dar media vuelta y volver. Decirle a alguien que el candado estaba abierto, culpar un descuido y restablecerlo todo como antes. Pero lo que había leído en el expediente y lo que había visto por las pantallas me empujó a seguir. Metí la llave maestra a la cerradura y giró con un clic seco, como si hubiera estado esperando ese momento. La sala estaba más fría que el resto del pasillo. El haz de la linterna recorrió las paredes, que estaban manchadas, viejas, con marcas de manos y un crucifijo torcido sobre la cabecera de la camilla. Las correas colgaban, estaban desgastadas, como si se hubieran roto de tanto usarlas. Y en la esquina estaba el sillón vacío. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo era producto de la sugestión. Di un paso adentro, luego otro. El metal abajo de mis botas resonó demasiado fuerte. Y entonces la puerta se cerró a mis espaldas con un golpe seco. Me giré, sobresaltado, pero no había nadie. Intenté abrir, pero la cerradura no cedía. Grité que si era Rodrigo, que si había alguien ahí afuera. Solo se escuchaba mi respiración acelerada y el zumbido lejano de la instalación eléctrica. La linterna comenzó a parpadear. En ese parpadeo la vi. No puedo decir que en ese momento apareció. Una luz se apagó, se encendió y de pronto ya no estaba solo. La niña estaba sentada en el sillón, con las manos sobre las rodillas y el cabello cubriéndole casi todo el rostro. Podía ver solo una parte de su mejilla y la curva pálida de su cuello. No se movía. En ese momento, mi garganta se cerró. Yo balbucié: no quiero hacerte daño. Ella no me respondió, pero sentí que algo en la habitación se tensaba, como si el aire mismo estuviera atento. Recordé la anotación. Mientras más intente definirla, más presente se hace. Y yo la había definido en mi mente una y otra vez. Había estudiado su expediente. Había buscado su imagen. Había dejado que su historia me atravesara. No debía abrir ese archivo, susurré, más para mí que para ella. De pronto, la niña levantó un poco la cabeza. El cabello cayó a un lado suficientemente para dejarme ver su ojo. Un ojo enorme, completamente oscuro, sin brillo humano. No interrumpió en gritos, ni se lanzó hacia mí. Solo me miró. Y en esa mirada sentí algo que no supe soportar. Reconocimiento, como si me hubiera estado esperando desde antes que yo naciera. Como si, en cuanto alguien abre su expediente, ella recupera algo de fuerza. Mi linterna se apagó del todo. La oscuridad fue completa. Yo sé que grité,
aunque nadie me escuchaba. Decir lo que fue y lo que vi en los siguientes segundos, solo recuerdo un frío que no era de este mundo, una sensación de unas manos pequeñas sujetándome las muñecas y una voz infantil susurrando algo muy cerca a mis oídos, en un idioma que yo no reconocía. Cuando desperté, estaba en la enfermería. El doctor estaba frente a mí, con una expresión severa. Me dijo: te encontraron desmayado en el pasillo norte. La puerta estaba cerrada por dentro. Me preguntó que qué estaba haciendo ahí. No supe qué contestar. Miré mis manos y tenía las marcas rojas alrededor de mis muñecas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Nadie lo mencionó, esas marcas, en mi reporte. Debes descansar, añadió. Y una cosa más, hay expedientes que es mejor no tocar. ¿Entendido? Su mirada me lo dejó claro. Él lo sabía. Esa misma semana, cuando quise volver a la sala de archivos B para comprobar que el expediente seguía ahí, encontré la puerta con un candado y un aviso: acceso restringido, solo administración. Pedí mi baja meses después, alegando problemas de salud. Me fui del manicomio con la sensación de que algo se había quedado pegado a mi sombra. Nunca volví a entrar a un manicomio. Pero a veces, cuando apago las luces de mi cuarto, mi televisor parpadea por un segundo, y en la pantalla negra, por el rabillo del ojo, me parece ver una silueta pequeña, con el cabello lacio, con un vestido claro que nunca se ensucia. Sé que todo comenzó esa noche que abrí el expediente, el archivo que no debía abrir, la historia de una niña que no existe en ningún registro oficial, pero que está más viva que muchos de los que caminan fuera de esas paredes. Y ahora que te lo he contado a ti, siento que ella sonríe de nuevo, desde alguna parte, porque tal vez justo en este momento tú también acabas de abrir su archivo. Me dijeron que, si alguna vez contaba esto, debía hacerlo sin nombres, sin señalar rostros, ni lugares exactos. Lo hago así no por obediencia, sino por miedo. Miedo a algo o a alguien que recuerde que aún sigo vivo. Todo esto ocurrió en el año 2009, en el centro de la Ciudad de México. No prefiero decir la congregación exacta, pues todo esto se realizó bajo un permiso especial del Vaticano, que oficialmente jamás existió. No hubo registros públicos, ni actas completas, solo testigos y silencios. Entonces tenía 32 años, era seminarista auxiliar. No era sacerdote aún, pues mi trabajo era simple: ayudar en tareas internas del convento, acompañar a los sacerdotes mayores y servir de enlace en las diócesis. Jamás pensé que terminaría presenciando un exorcismo real, y mucho menos dentro de un convento de monjas, pues desde fuera el lugar parecía tranquilo: muros altos, piedra vieja, jardines bien cuidados, pero desde dentro algo no estaba bien. Todo esto comenzó con pequeños rumores, que si una hermana no dormía, que si otra rezaba a deshoras y que se escuchaban golpes por la noche, pero nada fuera de lo común. La monja de la que hablo la llamaré la hermana Lucía. Llevaba casi 10 años en la orden. Era reservada, obediente y silenciosa, pues nunca destacó por su rebeldía ni por su comportamiento extraño. De hecho, era de las más respetadas. Pero comenzó a cambiar
Primero dejó de asistir a los rezos comunitarios. Decía sentirse cansada. Luego comenzó a pedir confesión casi todos los días, pues decía que tenía pensamientos que no eran suyos. Una noche, una de las hermanas mayores aseguró verla visto hablar frente al altar, pero no rezaba. Murmuraba cosas en voz baja, en un tono áspero, como si no quisiera que Dios la escuchara. Cuando el sacerdote encargado le preguntó qué decía, Lucía solamente respondió: no era para él. Ahí debimos de entender todo y detenerlo, pero no lo hicimos, pues hay cosas que no se dicen en voz alta. No todas las personas que habitan en ese convento buscaban a Dios. Algunas buscaban refugio, otras castigo, y otras pocas buscaban algo más. Con el tiempo supe que dentro de ese convento había prácticas que no estaban en los libros, rituales privados, rezos no aprobados, ayunos extremos, penitencias que rozaban lo autodestructivo. Lucía había participado en eso. No era por maldad, sino por obediencia, pues ella misma lo confesó días después, con lágrimas en sus ojos. Nos dijeron que mientras más suframos, más cerca estaremos de Dios, pero hay líneas que no se cruzan sin consecuencias, pues en cuestión de semanas, Lucía dejó de comer, luego dejó de dormir, y sus ojos estaban hundidos, y su voz ya no era la misma. Comenzó a reaccionar mal ante los objetos sagrados. El rosario le provocaba temblores, el agua bendita le quemaba en la piel, literalmente gritaba al contacto. Y una madrugada la encontraron desnuda en el jardín, cubierta de tierra, intentando enterrarse, viva. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió con una sonrisa que todavía me persigue: porque aquí abajo no hay cielo. Y ahí se tomó la decisión. El obispo no quiso saber nada. El caso se elevó directamente y con mucho discreto. Pasaron semanas en silencio hasta que llegó la respuesta. Solo un sacerdote autorizado, solo un intento, sin prensa, sin médicos civiles. Yo fui asignado como testigo auxiliar. Aún lo recuerdo, y recuerdo el día exacto. Fue en noviembre del 2009. Era un día lluvioso. Ahí siempre llovía, pero ese día el ambiente se sentía diferente. El exorcismo se realizó en una sala subterránea del convento. Muros de piedra, una mesa, velas y nada más. Lucía fue atada por seguridad. Pesaba poco, pero necesitaban más de 6 personas para poderla mantener quieta. Era algo indescriptible. Cuando el sacerdote entró, ella levantó la cabeza y sonrió. Llegaste tarde. Pero el sacerdote no le respondió y comenzó el ritual. Al principio, Lucía solo lloraba, luego comenzó a reírse y después habló. No era un latín correcto, no era español, era algo más gutural, más antiguo, como un eco que no salía de su garganta, sino del fondo del cuarto. No es suya, ella nos llamó, pero el sacerdote aún así siguió. Lucía arqueó su cuerpo de una forma imposible. Se escuchó el crujido seco. Yo pensé que ya se había roto la espalda, pero de nuevo habló. Esa voz. Ella pidió ver, y ahora ve. Y de pronto, las velas comenzaron a apagarse al mismo tiempo. Y entre gritos y rezos, Lucía comenzó a confesar cosas que nadie le había preguntado. Habló de rituales secretos, de símbolos dibujados con sangre, de rezos invertidos y de una protección que nunca fue la de Dios. No todas las que están aquí le rezan a Él, dijo con su voz normal por un segundo. Algunas rezan para que no las mire. El sacerdote dudó, y ese fue su error. El exorcismo duró horas. Lucía se debilitaba poco a poco, pero ese ente no, y en un momento
Ella me miró directo a los ojos y me dijo mi nombre. Eso me sorprendió, pues yo no recordaba habérselo dicho. Cuando me vaya, no te quedes, fueron sus últimas palabras, pues a las 3:17 de la madrugada, su corazón se detuvo. Después de eso hubo silencio. El sacerdote cayó de rodillas y yo de la impresión no podía moverme, pues estaba tan impresionado de lo que había visto. Después de eso, su cuerpo fue enterrado sin ceremonia, el caso sellado y el convento aún sigue activo. Pero las monjas nuevas duran poco. Dicen que por las noches alguien camina por los pasillos, que reza, pero no a Dios, que se escuchan susurros en latín mal pronunciado y una voz que pregunta: ¿ya aprendieron? Yo dejé la iglesia un año después y desde ese entonces no volví a pisar un convento. Pero a veces, cuando rezo, siento que alguien más me escucha y no creo que sea Dios. Buenas noches. Quiero que narres mi testimonio en tu canal. No lo hago para presumir mi fe, ni para difundir miedo. Lo hago porque lo que viví me enseñó a no borrarse de la religión de los demás, porque puede terminar de la peor manera. Esto pasó en México y es completamente real. Mi nombre es Raúl. Actualmente tengo 41 años y vivo en el estado de Puebla, en una colonia popular donde todos saben quién eres, aunque nunca se hablen. Lo que voy a contar ocurrió entre el 2015 y 2017 y cambió por completo la forma de ver la fe, el respeto y las consecuencias de los actos. Yo soy creyente de la Santa Muerte. No siempre lo fui, y de hecho, durante muchos años fui de los que se burlaban, de los que decían que eso no era una religión, que era ignorancia y que era cosas de gente perdida. Pero jamás imaginé que terminaría rezándole a una figura que muchos consideran oscura, peligrosa o incluso malvada. Antes de hablar de la Santa Muerte, tengo que hablar de mi vida antes de ella. Crecí en una familia católica común, no fanática, pero creyente. Íbamos a misa en fechas importantes. Rezábamos cuando había problemas y rezábamos cuando las cosas salían bien. Yo trabajé desde joven. Siempre fui responsable, ahorrador y tranquilo. Nunca me metí en problemas graves. Todo se vino abajo cuando mi hermano menor Javier murió. Tenía 22 años. Lo asaltaron saliendo del trabajo y por resistirse, porque traía el dinero de la semana, le dispararon 2 veces. Murió desangrado antes de que llegara la ambulancia. La policía nunca hizo nada y el culpable nunca apareció. El expediente quedó archivado. Mi madre se apagó y mi padre se volvió silencioso. Yo me llené de un coraje que no cabía en mi pecho. Le recé a Dios, le pedí justicia y le pedí paz, pero nunca pasó nada. Meses después, una vecina llamada Elena y una señora grande me vio llorando afuera de mi casa. Se sentó a mi lado y me dijo algo que jamás voy a olvidar: cuando nadie te escucha, la niña blanca sí lo hace. Yo me molesté porque pensé que se estaba aprovechando de mi dolor, pero esa noche, solo, destrozado y sin esperanza, le hablé. No recé, no supe cómo, solo dije en voz baja: si existes, ayúdame a seguir. No pedí muerte ni venganza, pero unas semanas después, el asesino de mi hermano murió atropellado en la autopista. Iba drogado, según dijeron. Nadie lloró por él. Y ahí comenzó todo. Con el tiempo entendí algo. La Santa Muerte no es buena ni mala, solamente es justa. Empecé poco a poco. Primero una veladora blanca, un vaso de agua, nada exagerado. Yo nunca obligué a nadie a creer, nunca presumí de mi fe, siempre fui respetuoso, hasta que conocí a Héctor.
Héctor era un hombre de unos 45 años, comerciante, muy conocido en la colonia, de esos que hablan fuerte, se burlan de todo y creen que el mundo les debe algo. No éramos amigos, solamente conocidos. Un día llegó buscándome desesperado. Me dijo que tenía problemas fuertes y que debía mucho dinero, que si no pagaba le iban a quitar su negocio, y me pidió un préstamo bastante grande. Yo la verdad es que dudé mucho, pero cometí el error de confiar. Le presté 150,000 pesos. En ese entonces eran unos $9,000 aproximadamente. Eran mis ahorros de años de trabajo. Al final firmamos un papel, simple, con 3 meses de plazo, intereses mínimos, y todo quedó bien. Al principio me cumplió, pagó el primer mes, después comenzó a retrasarse, y el segundo mes ya estaba completamente desaparecido, pues no contestaba mis llamadas. Tuve que ir a buscarlo a su casa. Él salió molesto con una cerveza en la mano, gritándome que no tenía dinero y que luego veíamos. Le dije que era mi dinero y que lo necesitaba. Él solamente se rió y me dijo que rezara para que me cayera del cielo. Yo alguna vez noté que había visto mi altar, pues la segunda vez que fui fue peor. ¿Qué? ¿Ya le pediste a tu calaca? Eso no es religión. Por eso estás todo jodido. Yo sentí rabia, pero me contuve. La tercera vez me agredió, me empujó, me golpeó en el pecho y me tiró al suelo. Todo esto frente a su familia. Me dijo que mi santa muerte le daba risa. Me escupió al piso. Regresé a mi casa y esa noche no le pedí venganza, no pedí muerte. Solamente le dije: niña blanca, tú sabes la verdad. Yo dejo esto en tus manos. Nada más. 3 días después, Héctor salió borracho de un bar. Cruzó la calle sin mirar y un camión de carga lo atropelló, muriendo en el acto. Cuando me enteré, yo no sentí alegría, sentí miedo, pues esa noche al llegar a casa, encontré una veladora encendida frente a mi altar, pero yo no la había prendido. No escribo esto para que tengan miedo a la Santa Muerte, tampoco para que cambien de religión, ni para que crean lo que yo creo. Lo escribo porque aprendí algo que muchos aprenden demasiado tarde. La fe ajena no es burla, no se humilla y no se provoca. Héctor no murió por no pagar la deuda, murió por soberbia, por su desprecio y por creer que podía pisotear a otros sin consecuencias. Yo no levanté la mano contra él, yo no planeé nada, yo solo dejé el asunto en manos de aquello en lo que yo creo, y el resultado fue irreversible. Desde ese día vivo con respeto y con miedo, respeto por la fe, por todas las fes del mundo, y miedo, porque entendí que hay fuerzas que no necesitan gritar para ser escuchadas. A veces cuando paso por el lugar donde murió Héctor, siento un escalofrío. No siento alegría ni satisfacción, solo un recordatorio silencioso de que nadie está por encima de nada, ni de nadie. Si estás escuchando esto, quédate con esto. No importa a quién le reces, no importa si crees o no crees, nunca te burles de la religión de otro, porque no sabes si ese día alguien está dejando su dolor, su injusticia y su vida entera en manos de algo que tú no comprendes. Y cuando eso pasa, ya no hay marcha atrás. Yo sigo creyendo, pero ahora sé que la Santa Muerte no concede deseos, solo equilibra las cosas. Buena noche a todos. Mi nombre es Iván, tengo 27 años, y antes de todo esto, yo era alguien común, no un loco, no un fanático, no un criminal. Era un hombre cansado de no entender nada, cansado de escuchar respuestas vacías, cansado de la gente que hablara de Dios, del cielo, del propósito, como si realmente supieran algo.
Yo no estaba en busca de poder, ni de riquezas, solamente buscaba la verdad. Yo de niño tuve preguntas que nadie podía responderme. Yo crecí en un hogar religioso, pero cada vez que preguntaba algo incómodo, me callaban. Me decían que no cuestionara, que tuviera fe y que eso no se preguntaba. Mientras más me prohibían preguntar, más necesidad tenía de hacerlo. A los 20 años comencé a leer textos prohibidos. Esos no los encuentras en cualquier librería. Los encuentras mencionados en foros, en comentarios borrados o en archivos compartidos con advertencias. Textos que no te enseñan a adorar al demonio, sino a invocarlo. No es como lo pintan en las películas, es más como una conciencia antigua, una fuerza que responde cuando se habla con intención real. El satanismo no me atrajo por rebeldía, me atrajo por algo más, pues no prometía consuelo, prometía respuestas. Durante años estudié símbolos, lenguas muertas, rituales antiguos. Aprendí que no todos los pactos son iguales, que no siempre se ofrece el alma, a veces se ofrece algo peor. Cuando decidí hacerlo, yo ya no tenía miedo, tenía una necesidad de saber la verdad. El ritual no se podía hacer en cualquier lugar, no en casa, ni en una iglesia abandonada, ni en un bosque común. Tenía que ser un sitio donde la fe se había muerto por completo. Y lo encontré. A las afueras de la ciudad había un hospital abandonado, cerrado desde hacía décadas, pues ahí hubo un incendio y murieron pacientes, doctores, niños, y nadie volvió a ese lugar, y nadie se acordaba de noche de ese lugar. Así que entré solo y determinado a lo que iba a hacer. Era casi la medianoche. Llevaba lo necesario, unas velas negras, sal, un cuchillo y el objeto más importante del pacto, algo que no debía de existir fuera de mí, pues era un símbolo que dibujé con mi propia sangre. No fue una gota, fue lo suficiente para poder marearme. El círculo estaba completo, las velas encendidas y las palabras dichas en un orden correcto. No invoqué con gritos, ni con rezos, solo con la verdad. Yo no vengo a pedir, dije, vengo a preguntar. Y entonces el aire se volvió espeso, el silencio cambió y sentí que el lugar ya no estaba vacío. No apareció fuego, ni una figura con cuernos o cola. Apareció una presencia, una presión tan fuerte que obligó a arrodillarme. El círculo comenzó a vibrar y entonces lo escuché, no con mis oídos, sino con la mente. Has venido desde tan lejos por tan poco, dijo. Los humanos casi nunca soportan las respuestas. Las necesito, respondí. 5 preguntas nada más. Y hubo algo parecido a una risa. Cada respuesta tiene su precio, me dijo. ¿Qué me ofreces? Yo saqué el objeto envuelto en tela, con mis manos que estaban temblando. Mi capacidad de olvidar, dije. Nunca dejaré de recordar lo que tú me digas. Y el silencio fue absoluto. Pero él aceptó, y el trato ya estaba hecho. Comencé con las preguntas, y la primera de ellas fue, ¿el cielo existe? La respuesta me llegó de golpe. Existe, dijo, pero no para ustedes. En ese momento sentí náuseas. Él continuó diciendo que era un lugar de origen y no de recompensa. Ustedes no regresarán ahí. Nunca fueron planeados para volver. En ese momento mi mente se llenó de imágenes, de puertas cerradas, seres mirando hacia otro lado y una creación incompleta. La fe humana es un consuelo que ustedes inventaron para no enloquecer. Continuó. Y eso funciona porque la dejamos de existir. Yo lloré, pero no de tristeza, sino de comprensión. La segunda pregunta fue la siguiente. ¿Quién os creó? La presión aumentó de golpe y el hospital crujió. No fue uno, respondió. Fue un horror compartido.
Fueron entidades creando vida como un experimento, probando conciencia y después abandonándola. Ustedes creen en un padre, dijo, pero ningún padre abandona tanto. En ese momento, solamente puedo describir que sentí rabia y vergüenza, pero tuve que continuar con la tercera pregunta, y fue la siguiente. ¿Qué hay después de la muerte? No hubo burla esta vez. Continuidad, dijo, no un descanso, ni un castigo, ni un premio. Solo almas atrapadas en recuerdos, repitiendo momentos incapaces de avanzar. Y ahí entendí por qué los fantasmas existen. La muerte no libera, me susurró, solo cambia la forma de encierro. Mi corazón latea desesperado, muy descontroladamente. La cuarta pregunta fue la siguiente. ¿Por qué el mal parece ganar siempre? La respuesta fue inmediata. Porque es honesto, dijo, y algo se rompió dentro de mí. El bien promete, continuó, pero el mal sí cumple. Y ahí comprendí guerras, traiciones, dolor. Todo tenía sentido ahora, un sentido horrible. Pero la quinta pregunta fue la última y la que más me costó decir. ¿Qué eres tú realmente? Y entonces el círculo se apagó, las velas se extinguieron solas, la presencia se volvió total. Soy el recuerdo de lo que ustedes no debieron de ser, dijo. Soy el que se quedó para observar cuando los otros se fueron. Sentí su cercanía, pero no detrás de mí, sino dentro. Y ahora es momento de cobrar. Y de pronto, el hospital desapareció. Me vi a mí mismo desde fuera. Vi mi cuerpo arrodillado, sangrando y temblando. No ofreciste tu alma, me dijo. Ofreciste algo más útil. Sentí como mi memoria comenzaba a expandirse. No olvidar no es una bendición, es una condena. Y comencé a recordar todo, cada rostro humano que había visto, cada muerte ocurrida cerca de mí, cada pensamiento ajeno que flotaba en el aire. Escuché gritos, pero millones de gritos. Ahora lo sabes, dijo, ahora cargarás con esto. No puedo decirles qué pasó después, pues desperté días después en el hospital, pero ahora en el nuevo, rodeado de médicos. Decían que me habían encontrado inconsciente, deshidratado, con símbolos tallados en mi piel. Pues nada se borró, pues han pasado años y ya no duermo, no sueño, solo recuerdo. Veo cosas que otros no ven, escucho pensamientos que no son míos. Sé cuándo alguien se va a morir y cuando alguien miente. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz. Las respuestas no fueron el castigo, fuiste tú. Escribo esto porque ya no puedo más, porque el pacto sigue activo, porque sé que cuando yo muera no me iré. Y si estás escuchando esto y piensas que quieres respuestas, no las pidas, porque hay cosas que la humanidad no comprende, porque comprenderlas no fue parte del diseño, y algunas verdades no te matan, te dejan vivir sabiendo demasiado. No olvides escuchar las historias que se han subido al canal. Muchas gracias. Estás en Voces del Infierno.